Seguimos con nuestro fascinante tema sobre el sonido. La clase pasada aprendimos que el sonido es una onda, cómo se clasifican sus elementos, cómo se propaga el sonido y su velocidad. En esta oportunidad aprenderemos a calcular esa velocidad, cuáles son las cualidades del sonido y cómo se relacionan con la música. Empecemos. El sonido se propaga con rapidez constante, es decir, presenta un movimiento rectilíneo uniforme. Todos hemos observado en una noche de tormenta cómo el relámpago de un rayo se ve primero y luego se escucha el sonido del trueno. Eso se debe a que la velocidad de la luz es mucho más grande que la del sonido. Mientras más lejos esté la tormenta, más tarde escucharemos el sonido del trueno. La razón de esto es que el sonido es una onda mecánica que necesita un medio para propagarse y la luz, una onda electromagnética que se propaga en el vacío. También les comenté la clase pasada que la rapidez del sonido varía según el medio donde se propaga, gaseoso, líquido o sólido. Ahora les digo también que dependerá de la temperatura. Al aumentar la temperatura, hay mayor agitación térmica de las moléculas, lo que permite que sea más rápido transmitir la onda sonora. Entonces, a mayor temperatura, mayor rapidez del sonido. ¿Sabías que podemos calcular la rapidez del sonido, de la luz y de cualquier otra onda en diferentes medios y ambientes? Y con esas fórmulas podemos calcular la distancia en la que se encuentra la onda. Vamos a ver cómo se hace. La rapidez de propagación de una onda es la misma a través de su recorrido, porque ya sabemos que lleva un movimiento rectilíneo uniforme y está relacionada con la longitud de onda y la frecuencia o el período. Sabemos que la rapidez viene dada por la fórmula distancia entre tiempo, pero en el caso de una onda, la distancia se calcula como el número de ondas por la longitud de esa onda, por lo que la ecuación rapidez puede escribirse como velocidad es igual a número de onda por longitud de onda entre el tiempo. También debemos saber que la frecuencia de una onda es el número de ondas que hay en un periodo de tiempo. Si la relacionamos con la rapidez, podemos decir que será igual a la frecuencia por la longitud de onda. Y el período de una onda es el tiempo que tarda la partícula en recorrer una onda. Y también podemos decir que es el inverso de la frecuencia, por lo que la ecuación de rapidez también se relaciona con el período. Estas tres fórmulas se aplican para calcular la rapidez de todo tipo de ondas, incluyendo las del sonido. Ya tenemos la ecuación de la rapidez del sonido. Veamos ahora entonces cuáles serán las unidades en que se mide. La longitud de onda se mide en unidades de longitud, por supuesto. Las más comunes son metros, centímetros y ángstrom cuando las ondas son muy pequeñas como la de la luz. Un ángstrom equivale a 10 a la menos 8 metros. El período se mide en segundos y la frecuencia en 1 sobre segundos, es decir, segundo a la menos 1, o mejor conocida como hertz. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Todo claro? Hagamos unos ejercicios para validar lo aprendido. El primer ejercicio dice así: la nota musical La tiene una frecuencia de 435 Hz. Calcular 1. La longitud de onda en el aire y 2. El período. Veamos primero cuáles son los datos que necesitamos para realizar el problema. Tenemos la frecuencia, que es 435 Hz, que es lo mismo a decir 435 segundos a la menos 1 o sobre segundos. ¿Qué nos mandan a calcular? La longitud de onda y el período. ¿Cuáles son las fórmulas que ya conocemos? Tenemos estas tres fórmulas que podemos usar para resolver esta ecuación.
Si vemos, solo aparentemente nos dan un solo dato, que es la frecuencia, y en todas las ecuaciones necesitamos un dato más. Pero a pesar de que solo nos dan un dato, nosotros ya sabemos que la rapidez del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. O sea que podemos usar perfectamente esta fórmula donde tenemos la frecuencia, la rapidez del sonido y podemos despejar perfectamente la longitud de onda. Si despejamos la longitud de onda, nos queda la siguiente ecuación. Tenemos el valor de la velocidad o de la rapidez y tenemos el valor de la frecuencia, por lo que podemos sustituir los valores y anulamos las unidades, que en este caso son los segundos. El resultado final es de una longitud de onda de 0,78 metros. Ahora nos piden calcular el período. Con esta fórmula que tenemos de la rapidez, podemos perfectamente calcular el período. Nos quedaría entonces la fórmula, período, despejando el período es igual a longitud de onda entre rapidez, sustituimos los valores, anulamos la unidad de metros y nos queda el valor del período como 2,3 por 10 a la menos 3 segundos. Siguiente ejercicio. Un diapasón que vibra 250 veces por segundo produce una onda de 130 centímetros de longitud de onda. ¿Cuál es su velocidad? Un diapasón, muchachos, es una pieza metálica que al ser golpeada produce una frecuencia de un sonido determinado, como la que ven en la figura. Veamos entonces los datos que tenemos. Tenemos el valor de 250 veces por segundo. Eso significa que es el valor de la frecuencia, que también podemos decir que es 250 Hz. Tenemos la longitud de la onda, que es 130 centímetros, que la podemos llevar a metros, sería igual a 1,3 metros. Nos mandan a calcular la rapidez del sonido y tenemos las siguientes fórmulas que ya conocemos. Vamos entonces con los datos de longitud y frecuencia. La fórmula que nuevamente podemos usar es esta que está acá. Usamos la fórmula, sustituimos los valores, no hay mayor complicación en esto, y nos da el siguiente resultado. La rapidez de la onda es de 325 metros por segundo. Ejercicios muy sencillos, muchachos. Lo que queda es practicar. Ahora les quiero comentar un dato curioso sobre la rapidez del sonido que seguro muchos de ustedes no se habían percatado. Viendo la fórmula de la rapidez, que es igual a frecuencia por longitud de onda, pudiéramos pensar que al aumentar la frecuencia, pudiéramos aumentar la rapidez del sonido. Pero esto no es realmente cierto. La velocidad no aumenta, disminuye la longitud de onda. Al igual que pudiéramos pensar que al aumentar el volumen de la voz o del sonido, pudiéramos aumentar la rapidez del sonido. Y eso tampoco va a pasar. Lo que pasará es que la frecuencia va a disminuir. El sonido no será más rápido, solo será más fuerte. En otras palabras, y para que les quede claro a los gritones, el gritar no hará que te escuchen más rápido, solo te escucharán más fuerte. Recuerda que la velocidad del sonido solo cambia al cambiar el medio o algunas de sus propiedades como la temperatura. Pero el sonido tiene otras características muy interesantes aparte de lo que es su velocidad. Esas características las llamamos cualidades y son las que nos permiten diferenciar un sonido de otro. Vamos a conocer cuáles son. Las cualidades del sonido son altura o tono, duración, intensidad y timbre. La altura o tono es cuando el sonido se distingue un sonido agudo de uno grave. Esta cualidad depende de la frecuencia, se mide en vibraciones por segundos, es decir, en hertz. Un sonido agudo representa muchas más ondas en un mismo periodo de tiempo que un sonido grave donde hay menos número de ondas. En la música, el tono representan las notas musicales en el pentagrama. Las notas en la parte baja del pentagrama serán las graves y mientras más altas
serán más agudas. La duración es el tiempo durante el cual se mantiene ese sonido. Depende, por supuesto, del tiempo, se mide en segundos. Un sonido con gran duración es un sonido largo y uno de poca duración es un sonido corto. Dibujando la onda, vemos una onda mucho más larga en un sonido largo que en el corto. En la música se representan por el tipo de notas. Una nota redonda tiene mayor duración que una blanca, que una negra, que una corchea, etcétera, etcétera. La intensidad es la potencia con la que escuchamos el sonido. Depende de la amplitud de la onda. Se mide en decibeles. Un sonido audible para el ser humano está por encima de 0 decibeles y te llega a producir dolor por encima de los 130 decibeles. El sonido es entonces fuerte o débil, y eso es lo que conocemos como volumen. Y en música se identifican por las palabras forte, fortísimo o piano, pianissimo. Por último, el timbre nos permite distinguir sonidos de igual frecuencia e intensidad, emitidos por diferentes fuentes como voces e instrumentos. Depende de los armónicos, que son un conjunto de sonidos. Este conjunto de sonidos ordenados y con ritmo es lo que conocemos como música y que entra dentro del género artístico. Este es otro universo de conocimientos que conversaremos en otra oportunidad. Espero, chicos, que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima clase.